Sí, este ya lo trabajamos la clase pasada, que ese es el del señor, en este quedamos, creo que la clase pasada, el señor José María Pepe Sierra, ¿sí? Este era un texto expositivo. También hicimos este El Principito, la clase pasada, ¿lo recuerdan? Y habíamos quedado con este que es argumentativo. Bien, vamos a arrancar con este texto el día de hoy. Es un texto que como buen texto argumentativo tiene las tres partes fundamentales del mismo. Fuera de eso, como es muy, ¿cómo lo distinguimos, cierto? Lo distinguimos porque acá, ¿cierto? Aparece en la referencia bibliográfica, perdón, aparece en la referencia que no se alcanza a ver, ya la voy a organizar. Aparece en la referencia bibliográfica la fuente. Menos mal ustedes me tienen paciencia. Qué pena. Que a veces el tamaño de la fuente se me altera con respecto a de donde lo tomo cuando lo organizo en la presentación. Entonces, cuando voy a ver, está corrido. Está corrido. Un momento, ya, en segundos lo tendremos. ¿Listo? Uh-huh. Sí, maestros, vamos a trabajar analogías, no se preocupen, vamos a hacer calentamiento, ¿vale? Calentamiento, no se preocupen. Comienzan mis maestros, ¿cierto? Vamos a dividir la clase como se debe. Bueno, este es un texto, como les decía, un texto argumentativo. La prueba está plagada de textos argumentativos. Entonces está haciendo nuestra última clase, por así decirlo, de manera formal, porque ya las demás, como les indicaba, están para sala abierta. Es bueno que no dejemos en el tintero este tipo de textos. Miremos la referencia bibliográfica, que siempre va a ser de vital importancia para todos nosotros, para ubicarnos dentro de una tipología textual. El darnos cuenta de dónde fue tomada, ¿cierto? Entonces dice que eso está tomado o la fuente es el señor Rodrigo Prismi, ¿cierto? Del periódico Espectador, pero sobre todo de la columna de opinión, porque los textos de los periódicos pues pueden tener varias características, pueden haber textos expositivos, informativos o como tal este que vamos a trabajar, que es argumentativo. Lo que va a variar es de pronto el lugar de la columna en donde esté. El ubicarnos en la columna de opinión o en el editorial del periódico va a ser para nosotros un indicio de que tenemos un texto argumentativo. Bien, entonces vamos con la lectura de este. Es un texto muy interesante, ¿sí? Rodrigo Prismi es un columnista bastante crítico, ¿cierto? Mete el dedo como en la llaga sin miedo. Él tiene muchísimos textos que han salido en pruebas ECAES, en pruebas Saber 11 para estudiantes de grado 11. Entonces puede haber sido una de las fuentes que hayan tomado para elegir alguno de los textos de la prueba. ¿Listo? No está de más que revisemos este escrito. Dice así: es claro que los conflictos sudafricano y colombiano son muy distintos y que Colombia no cuenta con ningún líder como Mandela. Pero Sudáfrica conoció dilemas semejantes a Colombia, pues allá también la transición fue fruto de una negociación. Luego de décadas de atrocidades cometidas por el Congreso Nacional Africano y especialmente por el Estado, surgió entonces la misma pregunta que en Colombia: ¿qué tanta justicia era posible y deseable exigir frente a esas terribles atrocidades sin poner en riesgo la transición negociada y la reconciliación? Algunos cercanos a Mandela exigieron una justicia punitiva, plena, esto es, penas de cárcel,
ojalá severas para todos los agentes estatales responsables de atrocidades. Esto es comprensible, pues los crímenes del apartheid fueron terribles. Racismo legalizado, torturas, desapariciones, asesinatos, etc. Pero Mandela se opuso, pues consideró que el régimen del apartheid nunca aceptaría esa exigencia y la transición negociada sería imposible. Con lo cual la alternativa sería la guerra civil generalizada. Además, pensó que ese tipo de justicia puramente punitiva haría posible la reconciliación posterior. Era entonces necesario, para salir en forma negociada del infierno del apartheid, buscar un mecanismo que posibilitara un acuerdo entre el Estado y el movimiento de Mandela, pero también honrar a las víctimas, lograr la verdad y exigir rendición de cuenta de parte de los victimarios. Adoptaron su fórmula de justicia transicional, que consistió en una oferta de amnistía a cambio de verdad y asunción de responsabilidades. Todo victimario que acudiera ante la Comisión de la Verdad y confesara no tendría que pasar por ningún tribunal, pues sería amnistiado. Si su confesión había sido plena y sus crímenes habían sido, políticamente motivados, la fórmula respaldada por Mandela fue entonces menos punitiva. Políticamente motivados. Punto. La fórmula respaldada por Mandela fue entonces menos punitiva que el acuerdo con las FARC, que prevé que los responsables de crímenes atroces tendrán que pasar por la justicia y tendrán sanciones, que son de cárcel para quienes no cumplan inmediatamente con sus deberes de verdad, desmovilización y reparación. Y si cumplen con todo, tendrán en todo caso una sanción significativa, que es la restricción efectiva de la libertad por varios años, acompañada de labores personales, de reparación como el desminado. ¿Por qué entonces para algunos colombianos Mandela es admirable y el acuerdo con las FARC es despreciable? Si la fórmula colombiana es mucho más robusta en términos de justicia que la adoptada en Sudáfrica. Como les decía, esto es tomado del columnista Rodrigo Prismi en la columna de opinión del periódico El Espectador, consultado, ¿cierto?, hace muy poco tiempo, en el 2015. ¿Ok? Sí, es muy buen texto. Era muy buen texto. En ese texto vemos claramente, son dos diapositivas, sino que, Marixa, son dos diapositivas, sino que en esta, y aquí la chiquita, ustedes van a ver que siempre aparecen como dos, pero como tres, pero son dos solamente. En este texto hay una tesis que no está explícita, es una tesis que está implícita, pero hay algo que se observa a simple vista, y es que nos estamos enfrentando a un texto que en él se realiza comparación. Por lo tanto, las preguntas que nosotros vamos a mover con la comprensión del mismo van a ser textos de nivel 3, comparativas, críticas intertextuales, ¿verdad? En donde la comparación es la habilidad a tener en cuenta. Pero ¿qué es lo que me están comparando? ¿Qué es lo que me están diciendo? Me están hablando, vamos a las preguntas base. Primera pregunta, ¿de quién me están hablando? De los acuerdos de paz. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están diciendo? Que me los están comparando. Están comparando el acuerdo de paz que hizo Colombia con las FARC con el acuerdo de paz que hizo hace muchísimos años Nelson Mandela con el apartheid. Esos son los dos temas que están comparando. ¿Y cómo los están comparando? Están diciendo que cuando hicieron el acuerdo de paz con Nelson Mandela, ¿verdad? Todo el mundo había aplaudido las acciones que él había realizado, puesto que por fin había logrado parar una guerra civil en donde enfrentaba el Estado con las personas afectadas, con las víctimas, ¿verdad? Que exigían reparación. De la misma manera ponen el conflicto armado acá en Colombia, ¿cierto? El acuerdo que se les ofreció a las FARC. Pero hay algo que están diciendo. Mandela, ¿cierto? Para no torear, vamos a utilizar palabras coloquiales que ya están muy grandes, para no torear el avispero y que no se le cayera el acuerdo que él desarrolló con el apartheid, decidió, ¿cierto? O puso en marcha un plan en donde ellos simplemente confesaran, ¿cierto? Confesaran sus crímenes y quedaran allí, ¿cierto? Prometieran que no lo iban a volver a hacer más.
para no poner penas de cárcel, que hiciesen que estas personas se retractaran de realizar el acuerdo y no siguiera en marcha el plan para concretar la paz en Sudáfrica. ¿Sí? Como en todo lugar, iban a tener personas que estaban a favor y tenían otros detractores del mismo, ¿cierto? Exacto, es alboroto. No quería, él quería que su acuerdo de paz, por favor, existiera y no siguiera cobrando víctimas civiles, ¿verdad? Entonces él dijo, no tienen cárcel, pues no van a tener penas, pero entonces dejen de matar y reconozcan las muertes que han tenido en cuenta, ¿cierto? Buscaba la reparación. En Colombia, ¿cierto? Fue criticado muchísimo ese acuerdo de paz porque decía que cómo era posible que a las personas que estaban rindiendo las armas les fueran a dar tantos reconocimientos y no les fueran pues como a cobrar todas las cosas que estaban haciendo, si realmente no, no se estaban portando como a la altura. ¿Listo? Entonces, pues de eso se trataba, ¿cierto? De eso se trató el trabajo y al final él está diciendo que porque nosotros aplaudimos a líderes como el señor Mandela, ¿verdad? A pesar de que él no castigó, por así decirlo, con cárcel a estas personas y porque aquí que, aunque iban a tener que pagar poquitas cosas, ¿cierto? No lograron o sea, no lograron tener que la justicia aplicara de una manera más contundente, ¿sí? Eso es lo que está diciendo, está comparando los dos procesos y las actitudes de los pueblos. Quién sabe si en Sudáfrica las personas también condenaron su acuerdo en determinado momento. Nosotros simplemente sabemos el histórico, pero no estuvimos en los zapatos de ellos, ¿ok? En síntesis, de eso es lo que se trata el texto. Vámonos muy juiciosos a contestar, ¿cierto? Miren, hay algo que nos debe causar de pronto un poco nos debe llamar la atención y es que el texto como tal termina en una pregunta. Dice, ¿por qué entonces para algunos colombianos Mandela es admirable y el acuerdo con las FARC es despreciable? Si la fórmula colombiana es mucho más robusta en términos de justicia que la adoptada en Sudáfrica. ¿Sí? Termina en pregunta y está tocando uno de los temas más recurrentes en las pruebas de lectura crítica, que es el concepto de justicia, ¿verdad? Este no es el primero ni el único texto que hemos trabajado en donde se toque el tema de la justicia. Hemos hecho muchos. Hemos hecho uno que hablaba de la definición de justicia, hicimos uno que hablaba de caldo de gallina, en donde también se tocaba el tema de la justicia, ¿sí? Y miren nuevamente se reitera el tema de la justicia y la concepción o la postura que como individuos integrantes de esta sociedad colombiana tenemos frente al concepto de justicia. Algunas personas en momentos determinados me han preguntado que qué leen, ¿cierto? Para prepararse para la prueba de lectura crítica. Entonces aquí está una respuesta a ellos. Busquen textos, ¿cierto? En donde se tenga en cuenta el tema de la justicia, ¿verdad? En donde se tenga en cuenta el tema de la justicia. ¿Listo? Bueno, seguimos. Vamos con la primera pregunta. Dice, según el autor del texto, los colombianos deberían. Esa es una pregunta, ¿cierto? De nivel, a ver, ¿qué me contestan ustedes? ¿De qué nivel será esa pregunta con ese deberían? Según el autor del texto, los colombianos deberían. Inferencial, nivel 2, muy bien. ¿Y ese deberían le suena como a qué? ¿Como a cierre? Entonces ese deberían, si es el cierre de un texto argumentativo, debe tener tinte de qué? ¿Se acuerdan cómo se hace el cierre de los textos argumentativos? Como conclusión, ¿verdad? Y esa conclusión puede ser recomendación o puede ser reflexión. Clarísimo. Muy bien. Entonces, la respuesta correcta debe tener uno de esos dos tintes. O tinte de reflexión o tinte de recomendación. Dice así. Según el autor del texto, los colombianos deberían A, apoyar incondicionalmente el acuerdo con las FARC, B, dejar el complejo de inferioridad ante todo lo extranjero, C, valorar el proceso sudafricano y el colombiano con el mismo rasero, o D,
o ponerse al acuerdo con las FARC si no se juzga a todos los victimarios. Vamos a votar en estos momentos, por favor, para ver cómo nos va. Muy bien. Uy, tenemos sala bastante concurrida el día de hoy. 286 personas. Genial. 284, digamos. Ok, Andrés, ya voy a postearte en estos momentos las diapositivas para que tomes los, las capturas de pantalla y puedas leer. ¿Listo? Esa es la primera. Por acá me están preguntando que el cierre de un texto argumentativo, recuerden los maestros, un texto argumentativo tiene una tercera parte o una parte final que es el cierre, que se llama conclusión. Y las conclusiones pueden redactarse con dos propósitos. Un propósito es la recomendación y otro propósito es la reflexión. Janet, creo que con eso queda cerrada tu pregunta. Siguiente, por acá, la otra, ahí está, para que le tomes el pantallazo, Andrés. Y vamos a la pregunta que estamos trabajando, ¿ok? Bueno, 5, 4, 3, 2, vamos con esa votación, porfis. Jenny Marixa me está preguntando por el nivel crítico, que si puedo recordarle el nivel crítico. Con mucho gusto, Marixa. Esa es una idea que he recalcado en casi todas las clases, hablarles de los niveles de lectura, con mucho gusto te lo recuerdo. El nivel crítico intertextual, Marixa o Jenny Marixa, es el tercer nivel de lectura, el que se denomina crítico intertextual, en donde los ejercicios de las preguntas convocan a que nosotros realicemos ejercicios de comparación. La comparación se puede hacer de tres formas diferentes. Con los mismos elementos del texto, como por ejemplo cuando me dicen qué quiere decir el autor o qué relación tiene el párrafo 4 con el número 3, ¿sí? Ese es un ejercicio de comparación en los elementos del mismo texto. O puede ser entre dos textos, podemos tener texto 1 y texto 2 y nos pueden decir que establezcamos similitudes o diferencias entre los autores y ejemplos que citen en cada uno de ellos. O puede ser cuando nos ponen a comparar un elemento de nuestra cotidianidad con una realidad que se expone en el texto. ¿Ok? Bueno, y la respuesta correcta de esta pregunta para todos. Ligia, las opciones de respuesta están expuestas hace rato. Listo, cerramos la votación en 5, 4, 3, 2, 1, con 213 votantes. Compartimos resultados. Bueno, tenemos no un empate, pero tenemos una diferencia significativa entre la opción A y la C. Revisemos qué tienen para nosotros cada una de ellas. Evidentemente, sí, no es la opción B, ¿cierto? Dejar el complejo de inferioridad ante todo lo extranjero, porque eso sería absurdo, ¿verdad? Ni tampoco podríamos decir que es la opción D, porque oponerse al acuerdo con la FARC, si no se juzga a todos los victimarios, es pues también
algo que sería contrario o falso a todo lo que nos están diciendo. Entonces nos quedan estas dos opciones que fueron las que ustedes eligieron para debatir cuál es la respuesta correcta, ¿verdad? La respuesta correcta, mis queridos maestros, es valorar el proceso sudafricano y el colombiano con el mismo RAS, ¿cierto? Recuerden que hacia el final el texto termina con una pregunta. ¿Por qué será que, por eso les dije, enfaticémonos en la última parte, ¿por qué será que para el mundo entero Mandela es un héroe por lo que hizo con el apartheid y el gobierno colombiano con el acuerdo de paz es un villano? ¿Cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que los equilibremos los dos en el mismo espacio, que valoremos los dos elementos de la misma manera, porque ambos son acuerdos de paz. ¿Ok? Muy bien, esa es la respuesta correcta. Voy a borrar por aquí, les voy a mostrar el contraste de la respuesta para que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Valorar el proceso sudafricano y el colombiano con el mismo rasero, o sea, con el mismo nivel de equilibrio, ¿verdad? Que no nos demos tan duro. Hay un dicho, ¿cierto?, que aplica a muchas circunstancias de la vida y es que no hay profeta en su propia tierra, ¿cierto? O siempre vamos a valorar siempre lo que está como por fuera o lo que está en otro lugar del mundo que lo que nosotros tenemos. Entonces es como una enseñanza de eso. Gracias a Dios, nuestro acuerdo de paz se ha ido sacando adelante. Bueno, vámonos con la siguiente pregunta. Esto es muy fácil. Miren que esta pregunta donde nos llegara a salir así, pues todos nosotros vamos a acordarnos de todas las veces que la maestra de lectura crítica, cuando nos preguntó por tipo de texto, nos decía, lea la referencia bibliográfica, ¿verdad? Entonces, porque esas preguntas se contestan solas. El anterior texto es A, un artículo de opinión, B, un panfleto subversivo, C, una crónica periodística o D, un extracto de un texto histórico. Yo creo que esta pregunta se contesta sola y los 290 personas que están en este momento conmigo van a contestarla. Nadie se va a eximir de votar en estos momentos, ¿verdad? Vamos todos con esta. Y va a ser una respuesta unánime porque todo lo vamos a tener clarísimo. Para nosotros en este momento esa pregunta es como papita paloro, facilísima, ¿verdad? Pero hay muchas personas que no tienen todavía la habilidad de distinguir entre tipos de textos. Nosotros sí. Entonces, hemos hecho hemos recalcado muchísimo sobre todo las diferencias entre el expositivo y el argumentativo, que es en donde más patinamos, ¿verdad? Porque el narrativo no deja de ser historia, no deja de ser cuentico y todos nosotros lo manejamos. Pero acá en los textos entre expositivo y argumentativo siempre como que nos apretamos nosotros mismos la guasca, ¿verdad? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Todavía falta mucha gente por votar. A ver, los veo. Bueno, Carlos Andrade me está haciendo una pregunta que también la hemos hablado. Me dice, ¿qué diferencia hay entre artículo de opinión y crónica de opinión? El artículo de opinión es el artículo de opinión es un texto argumentativo como tal, de pies a cabeza, desde su inicio a su fin, porque tiene una tesis, tiene un cuerpo argumentativo, ¿cierto? Con líneas de argumentación y tiene conclusiones. Mientras que una crónica, lo he mencionado en varias ocasiones, la crónica es un texto mixto. La crónica es un texto que tiene parte de narrativo y tiene parte argumentativo. ¿Qué es lo que tiene de narrativo? Que me cuenta una historia, ¿verdad? En un orden cronológico, por eso se llama crónica. Los sucesos narrados en una crónica tienen un orden, una secuencia lógica, ¿cierto? De orden descendente que me permite organizarlos en una línea del tiempo. ¿Qué es lo que la hace argumentativa? Que hay un propósito comunicativo o esa narración está dada para probar una tesis o un pensamiento, ¿verdad? Ese pensamiento por medio de los sucesos se va a argumentar, es decir, se va a probar. ¿Listo?
Se va a probar como cierto. Los argumentos van a ser los sucesos que acompañan esa narración. ¿Listo? Y al final, pues va a haber una conclusión que siempre va a ser, como les decía, o una recomendación o una reflexión. ¿Listo? Por eso es un texto mixto. Bueno, no sé si de esta manera, Carlos, acabo de responder tu pregunta. Me dejas saber por el chat, muy amable, ¿listo? Bueno, comportamiento de esta pregunta. Nos faltan 90 personas por votar. A ver, que nadie se quede sin contestar. Con mucho gusto, Carlos. ¿Listo? Con 250 personas me quedo tranquila. A ver, vamos. Los que no puedan votar por las opciones, por favor me votan por el chat. Pero no se queden sin expresar, porque una pregunta como esta, a estas alturas del curso, debe ser unánime en respuesta. Conteo regresivo. 5, 4, 3, 2 y 1. Finalizamos votación con 224 personas votando. Compartimos resultados. Miren, 166 personas votaron por la opción A, artículo de opinión. ¿Cuáles podíamos haber descartado de una? Obviamente, panfleto subversivo. Esto no son los papelitos que salen de las papabombas. ¿Sí? Tampoco es un extracto de un texto histórico, porque la fuente no me dice tomado de lineamientos históricos de las revoluciones, volumen 2, ¿cierto? Me quedaban para pensar o artículo de opinión o crónica periodística. Dijimos que una crónica periodística debe contarme una historia narrada, ¿cierto? Aquí no me están contando una historia narrada secuencialmente día 1, día 2, día 3 o 25 de julio de 1500, no sé qué, ¿cierto que no? Entonces, aquí no hay crónica. Y nos queda artículo de opinión. Esta información se valida, ¿verdad? Como les decía en un inicio, se valida, como les decía en un inicio, porque la fuente como tal del texto me dicen que está en la columna de la opinión del periódico El Espectador. Miren, ¿qué más guía que esta para ubicarme en una tipología textual? Si yo no leo ese tipo de datos, si los estoy echando a la basura y no los aprovecho, ¿cierto? Me estoy quedando con información supremamente relevante para la interpretación de un texto, maestro. Exacto. Y estas preguntas regalo aparecen, ¿sí? Estas preguntas regalo aparecen, estas preguntas regalo nosotros debemos aprovecharlas, no se pueden tirar, ¿sí? No se pueden tirar. ¿Listo? Entonces tenemos acá esta y acá como respuesta correcta un artículo de opinión. ¿Ok? Bueno, seguimos. Vámonos con este otro textico argumentativo, se llama Carta al Lector. Pregunto, ¿lo hemos trabajado ya? ¿Lo recuerdan en algún momento? Eso es tomado de la revista Malpensante. ¿Me dejan saber? Ok, no lo hemos trabajado. Bueno, lo vamos a hacer rapidito. ¿Listo? Esto es para que nos demos cuenta que todos los elementos que acompañan el texto, desde su título, su referencia bibliográfica o cualquier elemento que aparezca allí diferente a lo demás, va a ser motivo de análisis para nosotros. Todo lo que se aparece en comillas, palabras resaltadas, numeritos, ¿sí? Al igual que cuando veíamos en las infografías, que si una infografía tiene números, que si una infografía tiene muñecos, sí, todos los elementos son para ponerles cuidado, ¿ok? No se puede pasar nada para allá. Lady Andreina, sí, vamos a trabajar analogías, sí, tenemos 12 analogías para trabajar, no te preocupes, vamos a trabajar analogías, ¿ok? Están muy ansiosos con las analogías y es algo muy sencillo.
¿Listo? 12 analogías les preparé para que trabajáramos. Concentrémonos en lo que estamos, ¿sí? Este texto se llama Carta al Lector. Escúchenlo muy bien, ¿ok? Dice así. Le dedicaron algo así como la tercera parte de la edición. Dice así. Le dedicaron algo así como la tercera parte de la edición de su revista a dos ternas relacionados con lo que se conoce como el conflicto armado. Reiteramos tema, ¿sí? Conflicto armado, y fíjense que aquí hay algo importante. Esto que está aquí importante no lo vamos a botar a la basura, lo vamos a dar cuenta. Ahí apareció el número 1. No voy a decir que sea un desperdicio de la autora de los artículos, que haya dedicado tiempo y esfuerzos al asunto. Si digo en cambio que este no es el tipo de temas que uno busca en la revista, estamos hasta la física coronilla del problema subversivo. En la mencionada edición, ustedes han lanzado un verdadero balde de agua fría y a la vez traicionado la legítima aspiración del lector de extraviarse durante algunos momentos del día por senderos en los que generalmente no es posible adentrarse a través de la prensa nacional ni del 99.9% de las revistas que circulan en el país. En el entendido de que aquella y muchas de estas se ocupan del asunto informando, opinando, llorando y juzgando, con lo que queda satisfecha la cuota de atención que merece semejante problema. Los invito muy cordialmente a canalizar sus energías hacia tantas cosas interesantes que ofrecen el arte y la historia, sobre todo considerando que son solo unas 100 páginas de revista cada 45 días. Increíblemente no se habla de cine ni de música, como antes, aduciendo falta de espacio. ¿Por qué entonces si hay espacio? 30 páginas para el tema que más despliegue recibe en el país. Ese texto es tomado del señor Andrés Rosales, o lo escribió el señor Andrés Rosales en El Malpensante, que es una revista, edición 58 en el 2004. Hay una sección de la revista que se llama Correo y aparece en la página 8. Y aquí nos aparece la explicación de ese subíndice que aparece en la parte, en la primera diapositiva, un 1, ¿cierto? Y aquí dice, aquí hace referencia. 1. Hago referencia a los siguientes textos de Juanita León aparecidos en la edición 57. Esta es la edición 58. La que él está criticando es la edición 57. Del Malpensante, León Juanita 2004, El Cerco de Bogotá, revista El Malpensante número 57, página 16 a la 31, y León Juanita, la misma autora del 2004, Las traiciones de Segovia en la revista Malpensante, del mismo número de la página 32 a la 47. En otras palabras, lo que este señor lo tiene aburrido es que una revista que se dedica al arte y la cultura, ¿sí? Está hablando de un tema que se le da muchísimo palo en el país, que es el del conflicto armado. Él dice, revistas como estas no pueden perder su norte de publicación y volverse como los otros textos que acostumbramos a leer constantemente o de los que estamos informados por lo que aparece en los periódicos. ¿Bien? Vámonos con las preguntas. Luego de leer el texto, se puede afirmar que su intención es intención comunicativa. Siempre que me pregunten por intención comunicativa, siempre es qué es el propósito de comunicación del autor, para qué fue hecho. Entonces me dicen, explicar el tipo de textos que se publican en la revista, pues el autor caracteriza algunos textos que aparecen en esta, o B, criticar el tipo de textos que se publican en la revista, pues el autor no está de acuerdo con tratar temas como el conflicto armado, o C, describir el tipo de textos que se publican en la revista, pues el autor nombra algunos tipos como arte e historia, o de elogiar el tipo de textos que se publican en la revista, pues el autor reconoce que la revista presenta temas interesantes. Vamos a votar en este momento, voy a detener este uso de acá para que nos aparezca reiniciada la votación. Arranquemos con esa votación. Bienvenidos a los que se están uniendo a las 8:18 de la noche, ¿cierto?
a nuestra clase del día de hoy. Votamos, votamos. ¿Listo? Votando. Maestros míos. Cinco. Da pereza votar, maestros. Cuatro. Ya se nos acerca el día de concurso. Necesitamos ser decididos para votar. Tres. Estamos casi a un mes. Dos. Bueno, Luis, eso no se sabe. Es que, ay, yo no sé. Yo no sé. Yo, vea, como cuando uno no quiere como meter la pata con lo que está diciendo, pero yo mejor no digo nada. Sí, por acá están diciendo que la fecha de ese concurso no ha cumplido con algunas garantías sociales. Ahí sí, ¿pa' qué? Pero es verdad. Entonces, más bien no digamos nada y esperemos a ver qué revienta. Nosotros sigamos con la misma fe, estudiando, juiciosos, haciendo lo que nos toca, que ya los demás mirarán cómo se rascan esas pulgas. Este proceso está bastante alborotado. Bueno, uno, dice así, paremos esa votación pues. Compartimos resultados. ¿Qué fue lo que le pasó a la revista, cierto? La revista es tan ética, ¿sí? Digamos, da cuenta de tanto que hasta publica las críticas de los usuarios, ¿sí? Bueno, bueno, vamos a hacer socializamos esta respuesta y hablamos un poquito de los chismes que hay de la fecha, ¿listo? Yo les cuento lo que se sabe por acá, por este territorio caleño, ¿listo? De eso. Bueno, ¿cuáles se descartan de una? Lo contrario, la falsa, sería la opción de elogiar. Aquí no están elogiando el tipo de texto, ¿cierto? Tampoco me está haciendo una descripción de los textos que publican. Me quedan entonces, ahí ve. Y la respuesta correcta es miren que ustedes tienen conquistas en este momento a nivel del trabajo. Ustedes ya saben
contestar una pregunta en donde les pidan que identifiquen la intención comunicativa del autor. Para ustedes esa es una gran conquista, porque es una pregunta que les va a salir en todos los textos. Si son 10 textos, a los 10 textos les va a salir, o mínimamente a la mitad, a 5 de ellos, que usted sea capaz de identificar su intención comunicativa. O sea que ese es un progreso de parte de ustedes. ¿Sí? Es algo en lo que van como un paso adelante de los demás, ¿verdad? Porque mire que lo logran. 174 personas lograron hasta este momento identificar la intención comunicativa. Eso es un logro para ustedes, ¿sí? Es un logro para ustedes. Al igual que identificar las tipologías textuales. Cuando ustedes les piden reconocer una conclusión, ustedes ya saben, dependiendo del tipo de texto que es, qué tipo de conclusión puede ser. ¿Listo? O sea que esas son conquistas que ustedes han tenido, son avances que han tenido en el proceso y que sea como sea, va a facilitarles el trabajo de comprensión. Sí han estado fáciles porque tenemos un nivel de comprensión, hemos ejercitado lo suficiente, ¿verdad? Si estas preguntas o este texto nos hubiesen aparecido iniciando el curso, créame que el resultado de la votación hubiese sido diferente. Bueno, esto también es de los rasgos chiquiticos que aparecen en el texto, pero que por el hecho de ser chiquitos no quiere decir que sean para descartarlos, ¿listo? Dice, cuando el autor habla de dos temas relacionados con el conflicto armado, hace referencia a unos artículos publicados en revistas de arte y literatura, B, unos artículos anteriores publicados en distintas revistas, C, unos artículos próximos a publicar en la misma revista, o D, unos artículos anteriores publicados en la misma. Acuérdense que yo les subrayé un numerito. Les subrayé un numerito que nos va a servir para guía de este trabajo. A ver, los veo. Gracias, Nancy. Acabo de leer tu comentario. Muchas gracias. Bueno, vámonos pues con esta preguntita que está muy fácil. Encerramos los circulitos, por eso les digo, todos los elementos que tiene el texto nos aportan información valiosa para el análisis. Hagámosle, por favor. Luis, porfa, escribes la respuesta por acá, por este medio, Luisito. Luis Cote, profe Luis Cote. Ok, Luis. Gracias por los que me están preguntando por cómo seguir. Gracias, gracias. Ya un poco mejor. Claro que, miren, yo no sé qué es, pero me ha quedado un dolor aquí en el pecho. Es como si sintiera una opresión aquí. A veces me quedas como si, quedo así como sin forma de respirar. Eso, Marixa. Bueno, cerramos votación en 5, 4, 3, 2. Ay, tan bellos como están descartando. No, ay, María, ya me van a tener que enseñarles ustedes a mí. Miren, lo que pasa es que yo he experimentado 2 COVID. A mí me han dado 2 veces COVID. El año pasado, en el mes de julio, me dio un COVID muy fuerte. Yo estaba en otra ciudad, estaba en Monterrey. Casi me mata. A no ser por si hubiese estado vacunada, yo creo que yo había quedado por allá. Dios mío, para mi señora. Y otro me dio en febrero. Mi otro me dio en febrero. Entonces yo creo que es que mi cuerpo como que no se acabó de restablecer muy bien y ahora cualquier gripa que me da, como que se me ajusta a las secuelas que puede dejar el virus. Entonces siento ese dolor y esa opresión en el pecho, se me va un poquito la respiración. Y como su merced es un poquito gordita, entonces pues
También eso como que no ayuda mucho. Y como trabajo todo el tiempo hablando, ¿sí? Hablo y hablo todo el día, entonces, antes maestros, pero ya gracias a Dios mucho mejor. Yo creo que se me nota, ¿cierto? Se me nota un poquito que estoy un poquito mejor y hasta de mejor ánimo. La semana pasada sí me parecía que ya 3 semanas muy enferma. Bueno, listo. Ay, gracias. Sí, y me siento mejor. Es que 3 semanas enferma y como que verme cada día peor, eso me tenía como más asustada. Pero ya, esa semanita ya me sentí mejor. Bueno, adiós, gracias. Ay, no, pues ya el piropo, Andy, gracias, que mi Dios le pague. Bueno, sigamos. La respuesta correcta es, finalizando votación. Recuerden que esa era la publicación número 58 y el señor estaba criticando las publicaciones de la revista 57. Por lo tanto, la respuesta, gracias por las, ay, sí, sí, estoy haciendo también, mi mamá la que me hace remedios caseros porque yo no soy amiga de la cocina, ella es la más linda del mundo al hacerme remedios. La respuesta correcta, mis queridos maestros, es unos artículos anteriores, ¿sí? Publicados en la misma revista, en la revista número 57, recuérdenlo, que lo teníamos hablado, ¿listo? Entonces, esa es la respuesta correcta. Y nos vamos a hablar de las analogías. Nos vamos a hablar de las analogías. Que este texto que trabajamos aquí quede como una evidencia, claro está, de que todos los elementos dentro del texto, números, letras, comillas, subrayados, van a ser tenidos en cuenta para de ahí sacar una pregunta estratégica para nosotros. ¿Ok? Lo mismo pasa con las infografías, recuérdenlo. Si la infografía está numerada, de los números me van a sacar una pregunta diciéndome cuál es la función de ellos. Si está dividido por letras A, B, C o D, también de allí va a salir una respuesta. Recordar el tamaño frente a lo que es frente al gráfico. A mayor cantidad de gráfico y menor texto, o sea que me van a hacer más preguntas sobre la parte gráfica que sobre la textual, o si tiene mayor texto me van a hacer más preguntas sobre la intención de las letras que sobre el contraste con la imagen, ¿sí? Esas proporciones debemos tenerla en cuenta también. Bueno, vámonos a hablar de analogías, pero antes de mostrarles lo que es la definición técnica de una analogía, se las voy a explicar según yo, para que así sea más fácil. ¿Listo? Bueno, pónganme cuidado pues. Ustedes saben que a uno a veces las explicaciones que le dan los libros y las definiciones y conceptos que aparecen por allá en los textos son como, lo atrofian a uno o a veces lo confunden más, ¿sí? Yo les voy a mostrar la definición de los libros, pero les voy a explicar de la manera más fácil, así como cuando se las estoy trabajando con los pelados de grado décimo, porque las analogías es un trabajo de grado décimo porque es la lógica para la argumentación. ¿Listo? Nosotros, los seres humanos, siempre que queremos que nos expliquen algo, ¿sí? Y ese concepto que está difícil de explicar, ¿cierto? Necesita que nosotros lo ampliemos, siempre vamos a utilizar una ejemplificación o una comparación. Si nosotros estamos escribiendo un texto narrativo, si estoy haciendo un cuentico y quiero ampliar la información, yo voy a utilizar una comparación tipo símil. Un símil es algo similar, algo parecido con lo que estoy trabajando y es propia de los cuentos. ¿Listo? Si quiero comparar algo desde el lenguaje poético, quiero embellecerlo, voy a crear una metáfora porque es una comparación subjetiva donde la estética y la armonía de las palabras me generan un efecto bello, pero también tiene la misma función, compararme para que yo entienda una explicación sobre algo. Pero cuando a mí se me desarrolla la parte de la razón y de la lógica, que eso viene siendo de los 15 años en adelante, hay una figura para enseñarme a mí esa comparación o para enseñarme a comparar con la lógica
abordo, ya que estoy produciendo textos argumentativos, y esa figura que me enseñan a mí para aprender a hacer comparaciones son las analogías. Miren que eso va en ascenso. Nosotros toda la vida hemos comparado las cosas, desde pequeñitos en los cuentos con los símiles y las comparaciones, ¿cierto? Por allá cuando estamos en el aflore de los sentimientos, como a los 12, 13 años con las metáforas, ¿sí? Y ya desde la parte de la lógica formal, en grado décimo, a partir de los 15 años, con la razón y las analogías. ¿Listo? ¿Vamos por allí mejor? Una analogía es una comparación lógica y obedecen a varios criterios. Vamos a conocer cuáles son algunos de esos criterios. ¿Listo? Bueno, vamos con algunos de esos criterios. ¿Bien? Analogía, definición, porque esa es una palabra que viene del latín, analogius. Analogía del latín analogius, aunque con origen más remoto en un vocablo griego que puede traducirse como semejanza, algo semejante, algo similar, algo con lo que puedo comparar, pero valiéndome de argumentos lógicos, ¿listo? Semejanza o proporción es un término que indica una relación de semejanza entre cosas distintas. El concepto permite referirse al razonamiento que se basa en la detección de atributos semejantes en seres o cosas diferentes. ¿Listo? ¿Qué es lo que veo semejante en otro objeto? ¿Listo? En una metáfora, ¿cierto? La comparación o la semejanza es subjetiva, porque solamente el autor es el que encuentra la relación, ¿sí? Y lo vuelve con fines poéticos para explicar un sentimiento o una emoción que percibe, ¿verdad? En la analogía ya recurro no a la belleza, sino a la lógica, a lo que es como fácil de deducir. Las analogías, miren que viene desde la época griega, pero las analogías toman mayor fuerza con el racionalismo. Por allá cuando el señor René Descartes habla de pienso, luego existo, ¿sí? Desde esa época para allá es cuando no me voy a dejar, no me voy a dejar engañar por mis sentidos, porque esos sentidos son las percepciones que tengo a través de ellos se me desenfocan y voy a necesitar una lógica formal para poder dar explicación y generar nuevos conocimientos. ¿Bien? Tipos y analogías. Aquí está toda la clasificación y los tipos de analogías que hay. Pero no todos estos tipos de analogía debemos tomarlo de manera pues exacta. Yo cumplo con mostrárselos, ¿sí? Yo cumplo con mostrárselos. Es como cuando se está aprendiendo las figuras literarias, ¿sí? Y le enseñan qué símil, qué hipérbole, qué personificación, qué onomatopeya, qué anáforas, qué, bueno, qué elipsis, qué antítesis. Hay muchas, ¿cierto? Y de varios tipos. Aquí igual vemos muchos tipos de analogías, pero hay unas que son más destacadas que otras, ¿cierto? Las más comunes. Vamos a tomar estas dos de acá arriba. Las más comunes a nivel de analogía son las que tienen una relación de sinonimia, ¿sí? Cuando una palabra la voy a relacionar por el sinónimo más cercano a ella. Verás es a sincero como sereno es a ecuánime. Las dos, verás, su sinónimo es sinceridad o sincero y de sereno es la ecuanimidad, es otro sinónimo, aunque la palabra ecuánime para nosotros en nuestro vocabulario no es que esté a la orden del día, pero es la primera relación de sinonimia, la más evidente, la más común, la que más nos van a preguntar, ¿listo? Por eso cada vez que nosotros resolvemos en preguntas de lectura crítica, el significado de la palabra subrayada puede ser reemplazada sin que se altere su sentido global por estamos trabajando analogías. La analogía más clara que me puede salir, que es la de sinonimia. ¿Ok? Tenemos otra relación, ¿cierto? De analogía muy común, ¿cierto? Que es la de relación causa-efecto, ¿sí? ¿Sí? Causa-efecto. Tenemos como ejemplo catástrofe a terremoto, ¿sí? Un origen de una catástrofe puede ser un terremoto, o ese puede ser el efecto. ¿Listo? Sigamos con la otra, las más comunes. Vamos a trabajarlas hasta, digamos, la sexta, de lado y lado.
porque las demás, digamos que como que son la carpintería, ¿cierto? La forma en cómo voy trenzando, pero en realidad, ¿sí? Las más importantes son las primeras 6, ¿ok? Para que no nos vamos a enredar y no nos vaya a decir, la profesora no nos explicó hasta el final las otras. No, pues ahí nos quedamos 20 horas, ¿listo? Lo importante es que sepamos que son semejanzas lógicas, acudiendo a la lógica, no a lo que percibimos, a lo que sentimos, no es a la lógica, encontrar la relación. ¿Listo? Tenemos la relación de complementariedad, ¿cierto? Entonces, violín es a arco, digamos que el violín necesita el arco para ser tocado, como el clavo es al martillo. ¿Para qué le sirve? ¿Para qué me sirve un clavo si no tengo un martillo para tocarlo? ¿Listo? Exactamente. ¿Para qué me sirve un violín si no tengo un arco para tocarlo? Es como eso, son complementarios. Tenemos una relación de antonimia. Si tenemos una de relación sinonimia, tenemos una también de antonimia. También la prueba de lectura crítica de los ejercicios que hemos hecho, a veces nos han pedido buscar un significado contrario. Entonces tenemos negro es a blanco, como sano es a enfermo, como leso es a ileso, ¿sí? O como bueno es a malo, como paz es a guerra, ¿listo? Como luz es oscuridad, ¿listo? Una que es de pronto muy técnica y que tenemos que pues, ahí implica que tengamos cultura general, cuando tenemos relación obra-autor. El espejo del líder es a David Fishman, ¿sí? Como El viejo y el mar es a Ernest Hemingway, o como 100 años de soledad es a Gabriel García Márquez, ¿sí? Autor, obra, autor. Y también puede darse el contrario, autor, obra. ¿Listo? Cuando tenemos también relación de secuencialidad, ¿sí? Cuando uno de los elementos que aparecen en la analogía es elemento predecesor de un proceso que se da adjunto, ¿listo? Entonces tenemos clase es a recreo, como calor es ardor, ¿sí? O como lluvia es a tormenta. Hay una secuencia, tum, ¿sí? Hay un paso 1, un paso 2, y si es de secuencia, recuerden que la secuencia también es otro elemento supremamente importante en la lectura crítica, identificar el paso a paso de cómo se da o cómo se desarrolla un texto o cómo se presentan los personajes o cómo se me reiteran los argumentos de un texto. ¿Listo? Cuando me piden encontrar la secuencia en la que se desarrolla un texto, me están pidiendo que realice un elemento analógico de comparación. ¿Por qué este tema lo dejo siempre para la última clase? Porque a través de él podemos relacionar otros saberes que hemos aprendido en clases anteriores y le vemos como toda la lógica del asunto. ¿Vale? Cuando hablamos de relación cogenérica, ¿cierto? Aquí ya tiene que ver como para que el nombre no me enrede, ¿cierto? Me dice lagarto es a caimán, como lobo es a perro. Sí, hay unos genes allí que comparten, ¿no? Como gato es a jaguar. ¿Listo? De elemento adjunto, de pertenencia. Hijo es a familia. ¿Listo? Como peces a cardumen. Bueno, otro que lo miremos a ver, pues, relación por grado de intensidad, fieles a fidelidad como amor es enamoramiento, de reciprocidad, perdón, de semejanza, preludio a prefacio, como índice a contenido, a tabla de contenido, del todo a las partes, salones a sillón, como cortinas a ventana, o como marcadores a tablero. ¿Listo? Relación medio, relación género-especie. Perro es a canino, como primates a gorila, como cucaracha es a insecto. El prefacio, mira etimológicamente el prefijo que tiene, pre es antes, ¿cierto?
antes de desarrollar el texto, antes de que me salga pues el contenido del texto. Prefacio de no sé quién, entonces como una introducción que hace otro autor diferente sobre un libro que voy a leer. Es el pre, ¿sí? Como un preámbulo al texto para que me dé mucho más interés. Es una exaltación al texto que voy a leer. ¿Listo? Bueno, ¿listo? Entonces tenemos también ejemplos significativos del medio de instrumento, doctora Bisturo como mecánico allá de tuercas, como profesora Pizarra, de continuidad lunes a martes, como Navidad a Año Nuevo, como invierno a verano, ¿verdad? Perdón, como otoño a invierno, porque debe haber una continuidad. De instrumento, profesión, lima, cerrajería, como pelota, futbolista, como raqueta, tenista. De materia prima, producto, lanas a chompa, como cacao a chocolate. De magnitud, de islas a continente, como mar territorial a país, ¿verdad? O como estado de esa nación. De derivación, tabaco a cigarrillo, ¿cierto? Miren que la relación de derivación es muy parecida también a los de materia prima, ¿sí? Bueno, y los que se me queden por ahí en el aire, ahí está la diapositiva para que ustedes los estudien, ¿listo? Para que los estudiemos, nos puede salir de cualquiera, los más importantes son los 6 primeros de los que hablamos y estamos preparados para trabajar cualquiera de ellos. Movámonos con la lógica y encontrando la relación de semejanza que puede pertenecer a ellos. ¿Ok? Bueno, a usted no le van a preguntar, y eso quiero que lo deje claro porque hay gente que se embolla y hay gente pues que le da vueltas y vueltas y parecen perritos tratando de buscar el momento propicio, ¿cierto? A usted no le van a preguntar qué tipo de analogía es la que está respondiendo. Usted le dicen, ¿usted sabe qué es una analogía? Bueno, contéstela, ¿sí? Porque hay gente que se mata la cabeza diciendo, ay, será de intensidad, será de toda la parte, será de género, especie. No le van a preguntar, por Dios, qué tipo de analogía es. Si no sabe qué es una analogía, pues contéstala, ¿sí? Semejanza lógica, algo que es semejante a lo que estoy diciendo y es lógico que se parezca. Eso es lo que usted debe tener claro, ¿ok? ¿Y el método RON? ¿Cuál es ese? No me lo sé. Ana Lucía, explícame cuál es el método RON porque ese no lo conozco yo. No, 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 no soy de mal genio. Usted nunca me ha visto a mí de mal genio. Ah, yo no soy de mal genio. Bueno, ¿listo? Bueno, listo. Vámonos con la ejercitación, pues. Ah, bueno, esas son instrucciones. Esto también es para que lo tengamos en cuenta. No se azare, ¿cierto? Aquí dice que tenemos que identificar la relación entre las palabras, ¿cierto? Miren, nuevamente se les reitera y creo que de estas voy a hacer énfasis en esta de esmerarse por resolver solamente sobre la base de semejanza y esta parte de acá de que presten atención al orden de las palabras, o sea, en la secuencia en el que están organizadas, ¿cierto? La secuencia va a ser para ustedes la guía más grande para poder encontrar la respuesta. Hablar de figuras literarias. Es que si les hablo de figuras literarias, pues esto ya sería un tema como más de los maestros de lenguaje, ¿cierto? De los maestros de lenguaje, porque material para hablar de figuras literarias sí hay muchísimo, pero no creo que sea motivo de pregunta exacta frente a ello. Si mucho les saldrá en toda la prueba de lectura crítica una pregunta sobre figuras literarias. ¿Y sobre qué figura literaria les pueden preguntar? Sobre la metáfora. Si usted tiene clara que es una metáfora, usted la responde porque la respuesta va a ser metáfora. ¿Listo? Bueno. Hola, corazón, chis, ¿cómo te fue? Bueno. ¿Vas a saludar a los maestros? Bueno. Hola. Marisa, tú me escribes al interno y yo te mando material de figuras literarias. Ah, pues. ¿Cómo le fue? Bien.
Bueno, vaya pues. Ay, tráeme la maleta que la dejé encima, pa. Oh, oye, mamá, ¿te espero arriba o acá abajo? Donde tú quieras. Allá arriba. Vaya que Es allá que arriba. no quiero hacer ruido. Ya lo hizo. Apenas me quieras ibas a apagar el micrófono. Bueno, déjamelo acá. Vaya pues. Ya no interrumpo más. Hasta luego, maestros. Hasta luego, maestros. Oh. Bueno. Lo bueno es que ustedes conocen que pues cuando uno es madre de familia no se puede despegar de los hijos. Bueno, ya papi, chao. Cierra la puerta. Gracias, maestro. Sí, ese es el bebé de esta casa. Mi único amor. Bueno. Bueno, a ver, ¿cómo les digo? Frente a los que me están preguntando de figuras literarias, tengo más o menos 10 chats que me están preguntando de figuras literarias. Las figuras literarias, maestros, son elementos o recursos que utilizan los escritores o las personas en sus discursos para embellecer su discurso, ¿verdad? Para volverlo bonito o para tratar de que las personas lo comprendan de una manera más artística, ¿bien? Entonces, casi siempre las figuras literarias son protagonistas de la prueba de lenguaje. No protagonistas, pueden hacer parte de la prueba de los maestros de lenguaje, ¿cierto? Pero no quiere decir que sea una pregunta que tenga o no tenga que salirle, porque en la prueba de lenguaje lo que más de pronto se pregunta es el manejo de los lineamientos curriculares con relación a los estándares, con relación a los DBA y casos específicos de estudiantes frente a las asignaturas. Bien. Si en algún momento nos llega a salir una pregunta que tenga que ver con figuras literarias, es la identificación de alguna de ellas y casi que segura les puedo decir que la respuesta va a ser metáfora, ¿verdad? Porque siempre van a ser del componente semántico, o sea, de la interpretación que ustedes puedan darle los resultados. ¿Listo? Bueno, pero no me quedo allí para no ahondar más en eso y que no nos quede tiempo para hacer las amadas analogías que muchos de ustedes están muy ansiosos de trabajar. ¿Bien? Arranquemos con la primera, recordemos el concepto, el consejo que nos están dando allí de tener en cuenta la organización, el orden en el que se presenta la información. Primera analogía a trabajar. Precio es inflación como A, ganancia es a lucro, pobreza es a hambre, aceleración es a velocidad, caudal es a inundación o temperatura es a fiebre. Permítame un momento, yo la organizo para que ustedes vayan a votar. Hasta la opción E. Precio es a inflación como ganancia es a lucro, pobreza es a hambre, aceleración es a velocidad, caudal es a inundación o temperatura es a fiebre. ¿Qué tipo de relación en esa analogía se estará dando del cuadro que trabajamos allá? ¿Cuál será el tipo? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Causa-efecto. Muy bien, ese es el tipo de relación. Sí, señor. Causa-efecto. Miremos cuáles serán causas-efectos.
5. No, mentira, yo lo espero. Hay muy poquitos votantes todavía. La lógica como madre de las analogías. Pero están parejísimas las respuestas, maestro. Me tienen asustada. Vamos pues. Lo primero que quiero que se quiten de la cabeza es que las analogías son difíciles. ¿Sí? Eso bórrelo de su cabeza, por favor. Las analogías son fáciles. ¿Sí? Son fáciles. Lo que usted necesita es ser lógico. 5, 4, 3, 2. Bueno, 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación. Comparto resultados. Mírenlo cómo nos quedó. ¿Listo? Ustedes dan como ganadora la respuesta A, pero miren que el margen de diferencia entre todas las demás está muy apretado. Están divididísimos. Vamos a ver la respuesta correcta para que desde la lógica encontremos, ¿cierto? Encontremos la relación. Esto me hace pensar que la próxima clase, la que va a tener aula abierta o sala abierta, va a seguir siendo de analogías. Y nuestra respuesta correcta es Ay, perdón. Temperatura a fiebre. Precio de esa inflación como temperatura a fiebre. Esa es nuestra respuesta correcta. Causa-efecto. Una alta temperatura es un indicio de fiebre. Un precio elevado es un indicador de inflación. ¿Listo? ¿Por qué no era ganancia a lucro? Sergio, escribe por el chat. Me dicen que por qué no era pobreza a hambre, ¿cierto? Porque por así decirlo, la pobreza no tiene como único, por así decirlo, como único efecto el hambre. Tiene muchas otras condiciones, pero una alta temperatura sí tiene como efecto o primer efecto de la misma, la fiebre. No siempre el caudal produce o el aumento del caudal produce una inundación. Pero yo sí puedo decir que siempre una temperatura alta va a generar fiebre. Bueno, siguiente.
Recuerden que tenemos que alejar lo que nuestros sentidos y nuestros saberes nos puedan hacer confundir. Distractores dentro de las analogías siempre van a ser nuestros saberes. Ojo, pongan atención a esta. Dice, teoría es a fundamentación, como sembrío es a fumigación, como edificio es a cimiento, como salud es a vacunación, como ceremonia es a financiamiento o como parecer es a opinión. Teoría a fundamentación. Vámonos con esas respuestas, mis maestros. Bueno, por acá veo que les está yendo mejor. ¿Para qué sirve la teoría en la fundamentación? Más bien por ahí, ¿no? Les doy ese tip para que encuentren la respuesta correcta. 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación en estos momentos. Compartimos resultados. Ustedes están dando como respuesta correcta edificio a cimiento. Y la respuesta correcta es edificio a cimiento. Muy bien, ¿sí? ¿Qué necesita, cierto? Un edificio, unos buenos cimientos. ¿Qué necesita una buena teoría? Una buena fundamentación, ¿cierto? Ahí está la relación. Porque las otras pues realmente no tenían que ver como con ellos, ¿cierto? Parecer a vacunación, sembrío a fumigación, no da como para ello. Bueno, muy bien con esta. Vamos calentando motores. Tenemos 12, hemos hecho 2, nos quedan 10. Miren esta, está sencilla. Altitud es a humedad.
como obesidad es existencia, como longitud es a tiempo, como esfuerzo es a voluntad, como edad es experiencia o como latitud es a temperatura. Altitud es a humedad. Altitud es a humedad. Como ¿qué relación hay entre esos dos términos? Me están diciendo que no les aparece a algunos. ¿Es a todos que no les está apareciendo la votación de esta pregunta? ¿O solo algunos? Ok. Si no les aparece, por favor recuerden que pueden votar por el chat también. Ok, gracias Doris, gracias Marixa, gracias Jenny. Cinco. Estamos dando 2 minutos exactos por pregunta. 4. 3. 2. 1. Marina Soler, levantaste la mano. Marina, por favor, escribe la pregunta que tengas en el chat. Con mucho gusto te la respondo. Finalizamos votación. Compartimos resultados. Descartaron ustedes opción A y opción C. Me dejan en la pelea la opción D y la opción E. Ta, 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 tan, ta, tan. Latitud a temperatura es como altitud a humedad. ¿Qué tipo de relación analógica es esa, mis maestros? ¿Quién se la pilló? Ustedes saben cómo se divide según la latitud, ¿no? Hemisferio norte y hemisferio sur, ¿cierto? La latitud marca la zona del planeta en donde nosotros nos ubicamos, ¿verdad? No, no es causa-consecuencia. ¿Cuál puede ser? Relación magnitud, va más por ese lado. Y la relación que está estableciendo Andy va muy al lugar. Dice, a mayor altitud, menor humedad. Igual que a mayor latitud, menor temperatura. Esa es, Andy. Súper bien. Esa era. Esa es. Bueno, seguimos. Siguiente. Hilo es a costura, como cuerda es a guitarra, como palabra es a literatura, como tornillo es a ensamblaje,
como madera esa carpintería o como papel esa compaginación. Piénsenla, por favor. Sí, señor. A ver. Ya se las voy a lanzar mientras ustedes están pensando. Reiniciamos votación. Hilo esa costura como otra vez se me perdieron. Vea, están parejísimos. Cinco, cuatro, tres, dos. Y finalizamos votación ahora. Están faltando por votar casi 100 personas en cada ronda. Compartimos resultados. Con esta les pasó lo mismo que con la primera. Sí, es de complementariedad, Andreina. Es de complementariedad. Entonces, si es de complementariedad, la respuesta correcta es tornillo es a ensamblar. Bueno, siguiente. ¿Cuántos puntos tuvo esta por parte de los votantes? 62. Siguiente. Demencia es a razonamiento. Ay, perdón, se me fue spoiler. Ay, se me fue, perdóneme en esta. Perdónenme con esta. Miren, vamos a hacer el ejercicio sin votación. Demencia es ese razonamiento como tempestad de navegación no es circulación o como continencia lujuria. Qué pena, ahí el spoiler. Me disculpan. Antonimia, sí señores, esa era de antonimia. Siguiente. Despacito con ese mouse para que no se me vaya. Falange es a dedo, como ladrillo esa pared, como hueso esa costilla, como vértebra esa columna,
como tallo esa planta o como uña esa pie. Me están preguntando por la respuesta anterior. Permítame, yo se las muestro. Parálisis a desplazamiento y la anterior era tornillo de ensamblaje. ¿Bien? ¿Listo? Es que esta se me fue el dedito, muchachos, maestros. ¿Sí? Se me fue el dedito, o sea, no alcanzamos a hacer la votación de esta. Para los que me están escribiendo que por qué apareció así, no alcanzamos a hacer votación porque mi mouse es supremamente sensible y se fue. ¿Listo? Perdóneme esta. ¿Ok? Sí, sí, sí. Bueno, estamos en esta. Falange es a dedo como ladrillo a pared, hueso a costilla, vértebra a columna, tallo a esa planta o uña a esa piel. ¿Estamos votando en este momento? No, ya voy a ponerla. Esta está más fácil. Cinco, cuatro. Muy bien, está ganando la respuesta correcta. Tres, dos, de todas las partes sería de la parte al todo. Más bien, aquí relación partes a todo. Pero también hay que tener en cuenta que si estoy hablando de la parte al todo, también debe encontrar una correspondencia como genérica, ¿sí? Una correspondencia genérica para poder ser más exacto, porque hay varias de relación, está la relación de parte al todo, pero aquí tengo que tener en cuenta la parte genérica para poder ser mucho más lógico. 5, 4, 3, 2. ¿Alguien más va a votar? Estamos en 224 votantes de 304. Y finalizamos votación. Compartimos resultados. Miren los resultados allí y miren la respuesta correcta. Vértebra a columna. Si nosotros hablamos de una pared, ¿cierto? Como que sería el todo, está hecha de ladrillo, sí. Un hueso hace parte, o las costillas son huesos, sí. Los tallos o el tallo hace parte de una planta que sería el todo, una uña hace parte del pie, pero las uñas no solamente hacen parte de los pies, sino también de las manos y por eso se eliminaría, mientras que, ¿cierto? Cuando hablamos de falanges, pues hacemos una relación genérica de que son los huesitos que tienen o que forman los dedos, igual que las vértebras son los huesos que forman la columna. Entonces, aparte de que hay una relación partes a todo, tiene que tener una relación congenérica. ¿Listo? Bueno.
O sea que aquí esa analogía era como una analogía doble. Y el criterio de descarte para realizarla era entender, ¿cierto? Que me estaban hablando como de huesos, ¿cierto? Como de huesos. Siguiente. Empalme es sacable, como diplomacia es sanación, como amistad es amigo, como apostura es aprenda, como idea es a pensamiento, como conjunción es a proposición. A ver, mis maestros de lenguaje, ya les di la pista. Levántenme la mano cuántos maestros de lenguaje hay aquí conmigo, porfa. Manito levanta, maestro de lenguaje. Karen, William, Yasneri, Nerlis, Suri, Jenny. 5 nomás. 6. Ok. Luz Ángela, también. Cinco. 4. Bajen la manito. 3. 2. 1. Finalizamos votación. Isabel Cristina, escríbeme por el chat, porfis. Isa Ruiz. Compartimos resultados. Miren cómo quedó esa votación, también cerradísima entre la opción C y la opción E. ¿Qué dice la opción C? Empalme es sacable como costura esa prenda o como conjunción esa proposición. Respuesta correcta, conjunción esa proposición. Las conjunciones están hechas de proposición, como los empalmes elaborados con... ¿Listo? Vámonos con la siguiente. Ya nos va a acabar el tiempo, maestros. No, toma el teterito. Bueno. Siguiente. Canción es acordes. Esto es muy similar a la anterior. Canción es acordes como escultura a moldes, como drama a episodio, como artista a colores, como oración a ruego, como poema a versos. Muy similar.
Tiene que ver como con la estructura. Bueno, Kaiser está pidiendo una explicación sobre la anterior, ¿cierto? Y la de las conjunciones y las proposiciones. Ya le explico. Kaiser, pues. Pero venga primero esta que está aquí en el aire y al final retomamos esa, ¿listo? Bueno, en esta canciones acordes como, esta sí fue unánime, finalizamos votación, compartimos resultados, como poema es a versos, ¿sí? La canción está formada por los acordes como los poemas están formados por los versos. Los versos son grupos de líneas que forman estrofas. ¿Listo? Los acordes también son grupos de versos que forman acordes armónicos. Ay, dice que una, tú has hecho varios. Extenuado esa fuerza, como ignorante es a respeto, como empobrecido es a recurso, como nivelado es a juicio, como destacado es a celebridad, como deprimido es a ánimo. Resulta que uno dice, ay no, me encuentro extenuado porque dice muchísima fuerza, ¿cierto? Aquí sería lo contrario, efecto, causa. Miremos cuál vemos en esa relación efecto y causa. También está muy fácil. Cinco, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación. Compartimos resultados. Muy bien. La respuesta es deprimido es ánimo. Efecto causa. Estoy deprimido porque tengo un ánimo bajo, por así decirlo. Estoy cansado porque hice fuerza. Ojo.
Corriente es electricidad, como precipitación es a granizo, como fuga es a divisa, como ventarrón es a aire, como torrente es a sangre o como expresión es a vocablo. Esta la hice un poquito más rápido y no la sometí a votación para que encontremos la relación, ¿cierto? Corriente es electricidad, ¿cierto? Como una parte a un todo. Como el torrente es a la sangre. Es como, no es de, no, perdón, no es de la relación que les mencioné, esta es de otro tipo de relación, ¿cierto? Como de componente, como de complementariedad, diría yo, que se presenta en este caso. Ojo, esta será la última que hacemos el día de hoy, con votación. Contribuyente es a exoneración, como hijo es a perdón, como juez es amnistía, como procesado es absolución, como deudor es a condonación o como reo es a permiso. Muy bien. La mayoría de ustedes están optando por la respuesta correcta en esta. ¿Listo? Ay, caray. 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación. Compartimos resultados. En este caso, mis queridos maestros, ¿cierto? Ya voy, Lida. Que la respuesta es deudora condonación. ¿Listo? Deudores a condonación. Maestros, lo que les iba a voy a dejar hasta aquí, lo que les iba a decir sobre el concurso, que quiero que tengamos en cuenta, y es que así como hubo en ocasiones anteriores que se corrió la fecha de inscripción, ¿cierto? Diciendo que hasta tal fecha era, hasta que tal fecha había plazo para hacerlo, tenemos que estar dispuestos a que pueda aparecer nuevamente una comunicación desde la Comisión Nacional de Servicio Civil que dice que va a ampliar nuevamente la, perdóneme, la fecha del desarrollo de las pruebas escritas, ¿cierto? Que el desarrollo de las pruebas escritas también es una parte del proceso, más no es todo el proceso finalizado, ¿cierto? O sea que esa parte del proceso puede ser, no creo que sea adelantada, pero sí creo que puede ser aplazada, porque todavía falta que publiquen la guía, porque el compromiso es que con un mes de antelación publiquen esa guía y estamos a la espera de ello. Si hay publicación de la guía durante esta semana, entonces sí podemos dar por hecho que la prueba es en la fecha que está en este momento establecida, ¿sí? Pero entonces esa es una de las garantías que de pronto nos haría pensar que es necesario o que puede ser que la fecha del concurso se siga aplazando de la parte de las pruebas escritas. Lo segundo es que cada vez que cada etapa del proceso se va teniendo en cuenta, eh, hay entes territoriales o hay personas que no están de acuerdo con ello, que encuentran objeción a la misma y demandan esa parte del proceso. O hay una demanda por parte de alguno de los elementos de ese proceso
nuevamente hasta que no haya resolución de la demanda, no hay avance de la misma. Entonces puede ser que eso suceda si no se cumplen con algunas garantías. ¿Listo? Es algo que tenemos que estar dispuestos a escuchar. Así como corrieron durante 2 ocasiones la parte de la inscripción al concurso. Pero eso no quiere decir que vaya a ser una causal de desánimo para nosotros, sino que siempre va a ser un tire y afloje que vamos a tener que estar dispuestos a tener. ¿Listo? Otra cosa que habían dicho es que los colegios, y eso los maestros que estarán vinculados al sector público en este momento, de manera de provisionalidad, pueden tener un poco más de información que yo. Los rectores tienen que entregar nuevamente novedades sobre las plazas que van quedando libres, ¿cierto? Y ellos deben entregar, creo que esto es ahora en el mes de septiembre, según lo que más o menos había escuchado yo. Entonces esto también puede ser que al haber más cantidad de plazas o haber renovación de esas plazas, pues también influya un poco en esta etapa del proceso. Sin embargo, hay que esperar. Lo único que podemos decir es que hay que esperar y estar dispuestos a que esos cambios ya están allí. ¿Listo? Bueno, maestros, para cerrar, siendo las 9:34, porque ya sé que hay muchos que ya están cansaditos, con las analogías hay que ser muy lógico, no llenarnos como de, a veces los noto ustedes muy ansiosos, como muy tercos frente a lo que son las respuestas, entonces hay que liberarse de esa terquedad, no predisponerse a respuestas desde nuestro conocimiento previo, ¿sí? Porque lo que tiene que aplicar es la lógica y encontrar la relación de semejanza que pueda ser más exacta o más lógica frente a las situaciones. Tener en cuenta la secuencia de aparición de las mismas, la priorización de ideas para poder no errar tanto en la respuesta, ¿cierto? En nuestra próxima clase que vamos a tener aula abierta, donde vamos a tener una sala extendida con muchísimos maestros, prometido que entraremos trabajando con muchas más analogías y trabajando sobre aquellas que en el diagnóstico que hice ahora veo tienen mayor nivel de dificultad. ¿Listo? Es una promesa. Entonces, con eso trabajamos la próxima clase. Sí, también hay uno de los, como dice Durán y Mercado, hay a veces muchas palabras que ustedes no conocen su significado, ¿cierto? O sea que eso nos invita a que enriquezcamos nuestro vocabulario. A veces no sabemos el significado de algunas palabras y al no saber el significado de algunas palabras o al no conocer cuáles son los componentes de algún elemento, se nos dificulta mucho más ser asertivos en la hora de responder. O sea que son desafíos individuales que debemos ir sorteando y que solamente con la ejercitación y la práctica vamos a poder trabajar. ¿Listo? Bueno, maestros, como sé que algunos vamos a seguir en esta parte del curso con la sala abierta. Entonces, como les digo, mi compromiso es eso. Para no quitarles más tiempo y como yo sé que ustedes también están así muy cansaditos, vamos a dejar hasta allí. ¿Sí? Les agradezco infinitamente, ¿cierto? Su nivel de compromiso hasta el momento. Feliz noche para todos. Doña Alba, listo. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, profe, nos veremos el día de mañana con el profesor Eduardo Guevara, el mismo horario, 7:30 a 9:30. Que pase muy buena noche, maestros. Hasta luego. Bueno, hasta luego, profe, y hasta luego a todos.